¿Qué tal, bicheros? En este vídeo voy a pasar a hablar un poco sobre las especies grandes que se pueden encontrar en el hobby o las más conocidas, aunque es cierto que hay otras que no son tan conocidas, pero mucha gente muchas veces busca información acerca de cuáles son las especies más grandes que se pueden encontrar para tener. En este vídeo no voy a entrar a hablar ni de historia de tarántulas, ni del mantenimiento, ni de temas concretos sobre las especies, sino que más bien voy a hacer una pequeña recopilación de las especies grandes más conocidas que podemos encontrar. Esto es la Theraphosa blondi. Bueno, esta no necesita mucha presentación, ya que la conocemos de sobras, al menos lo que estemos en el hobby. Si buscamos información sobre especies grandes, de seguro va a salir esta. Esta es considerada de las tarántulas más grandes del mundo y recalco que esta tarántula no es adulta todavía. Esto es una hembra juvenil, mide aproximadamente unos 20 centímetros y pueden crecer bastante más. A esta le faltarían unas 3-4 mudas para llegar a adulta. Bueno, hay discrepancias en cuanto al tamaño. Hay gente que dice que llegan a 24, otros a 25. Luego hay ejemplares que se dice que han llegado a 27 o 28 o incluso a 30. Estas medidas son muy difíciles de que las alcancen realmente, pero sí que es verdad que 26-27 centímetros los pueden llegar a alcanzar. El tema de la Theraphosa blondi, es que es una de las tarántulas más pesadas del mundo. Luego tiene otras dos dentro del mismo género, que son Theraphosa styrmi y Theraphosa aphobicis. Theraphosa aphobicis es más larga, pero no es tan robusta como esta, ni pesa tanto. Y la styrmi es un poco más pequeña. Cuando digo un poco más pequeña hablo de 1 centímetro o 2 escasamente. Esta sería la tarántula más pesada y que podemos encontrar en las colecciones o habitualmente en el hobby. Sí que es verdad que dentro del género Theraphosa, ninguna de las tres son tarántulas que sean tan asequibles. Hablamos de links de entre 50 y 100 euros dependiendo de la especie, y en adultas ese precio se suele disparar bastante. La que estáis viendo aquí es una Theraphosa aphobicis. Esta, al contrario que la blondi, no es tan pesada, pero en longitud es más larga. De esta sí que ha habido casos que llegan a 30 y 31 centímetros. Incluso se han visto machos que pueden llegar a los 32, aunque normalmente los machos sean más pequeños, pero por otros temas en la naturaleza a veces se da, que los machos son algo más grandes. Esto es una hembra juvenil de unos 10 centímetros, aún le queda mucho por crecer. Pero bueno, como digo, esta sí es más larga que la primera, la que hemos visto, la blondi, aunque no es tan robusta ni pesa tanto. Luego tendríamos el caso de la styrmis, que es muy parecida a la blondi en tamaño, aunque tiene algunas diferencias como son los pelos en los fémures, la forma de la fóvea, etc. Bueno, saliendo ya de la familia Theraphosa, tenemos otra que es muy conocida. Es muy habitual en el hobby, tiene un precio muy económico, que es la Psiodora paraibana. Esta especie, como digo, es muy económica y muy frecuente en el hobby. Hablamos de que links de esta especie suelen costar a veces 7-10 euros. Y ejemplares como este, ya con este tamaño, pueden estar entre los 40-50 euros. Aparte de eso, es una de las especies más prolíficas. Pueden poner otecas de alrededor de unos 2.500 huevos, por lo que son especies muy prolíficas y son muy frecuentes en el hobby. Cambiando ya de géneros, entraríamos en el género Fampoveteus. En este caso es una Fampoveteus antinus, no es adulta tampoco. Es una hembra que estará a falta de unas 2 o 3 mudas para adulta. Debe estar midiendo 21-22 centímetros también. Y estas especies también es fácil que lleguen a alcanzar los 24 centímetros. Aparte de eso, esta es una especie que
Suele ser bastante interesante, a la gente le suele gustar por el hecho de que tiene un negro azabache muy intenso y realmente hay pocas tarántulas que tengan este negro, o sea, este color. Es más difícil encontrar lynx de esta especie y normalmente se encuentran ya ejemplares más crecidos. Últimamente el precio ha subido bastante en estas especies y que es cierto que también últimamente no se encuentran tanto estas especies disponibles, pero se pueden seguir encontrando. Si seguimos dentro del género Phamphobeteus, sí que es verdad que el género Phamphobeteus es muy conocido por tener especies grandes. Lo curioso de esto es que las especies más grandes que podría haber de Phamphobeteus son las más desconocidas, ya que es muy común que la gente conozca Phamphobeteus platioma, Phamphobeteus petersi, Phamphobeteus antinous, máscara, etc. Hay muchas Phamphobeteus. Pero esta, que es una de las más grandes y que justamente podría ser incluso más grande que la Theraphosa stirmi o igualar a la Theraphosa blondi, no es tan conocida, que es la Phamphobeteus sp Santo Domingo Goliath. Aquí especifica Goliath porque en la zona de Santo Domingo hay dos Phamphobeteus más conocidas, que es esta, la Santo Domingo Goliath, que tiene un tamaño enorme, y luego está la Santo Domingo Klein, que es de las Phamphobeteus, diría que podría ser de las más pequeñas que hay. Pero como digo, esta es una de las Phamphobeteus más grandes que hay y no es tan conocida. Los ejemplares suelen tener el precio que puede tener una Theraphosa, aproximadamente. Y es una especie que no se suele ver tanto en colecciones, al menos por el momento, pero esta especie debería también de estar más reconocida como una de las grandes y ir cogiendo popularidad dentro del hobby. Esta se ha enfadado. Bueno, si seguimos dentro del género Phamphobeteus, esta es otra de las Phamphobeteus que también se podría considerar de las Phamphobeteus más grandes y que tampoco son muy conocidas, que es la Phamphobeteus sp manari. Esta, al igual que la otra, al ser una sp, son especies sin describir, es decir, están en el hobby, pero no están descritas por la ciencia o la taxonomía. Esta de aquí podría ser algo más grande que la stirmi, 1 centímetro o 2, y podría igualar en tamaño a la Theraphosa blondi, pero es que incluso se está diciendo que podría ser una tarántula que la iguale en peso. Es decir, tendríamos una de las Phamphobeteus posiblemente más pesadas. Esta, al igual que la otra que he enseñado anteriormente, la Santo Domingo Goliath, son tarántulas hembras, pero que todavía no son adultas, ni esta ni la anterior que he enseñado. Esta podría estar, o podría incluso llegar a los 25-26 centímetros, y la Santo Domingo Goliath más de lo mismo, podría estar en los 25, 26, incluso 27 centímetros. Es decir, tanto esta como la anterior son dos especies que podrían ser incluso más grandes que la stirmi o la blondi. En peso sí que es verdad que podrían superar fácilmente a una Apophysis, por el hecho de que la Apophysis dentro de las Theraphosas no es la más pesada, pero sí la más larga, como he dicho antes. No la superarían en longitud, pero sí en peso. Bueno, estas especies no es que sean muy amigables, no son especies agresivas, pero son especies defensivas. Todas estas especies de las que he hablado, todos son especies que sus venenos no son para nada peligrosos. Todos ellos se podrían considerar que fueran similares al veneno de una avispa, por lo que no son venenos peligrosos ni mucho menos. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de especies tan grandes, que cogen tamaños tan grandes, estamos hablando de que los quelíceros, los colmillos plegados, pueden tener el tamaño de una moneda de 2 euros. Estos de una muda de Theraphosa blondi, de la que habéis visto antes. Aquí eran más pequeños, obviamente ahora son más grandes, y pueden tener, en caso de tarántulas adultas, pueden tener la longitud de un par de centímetros tranquilamente. Bueno, aquí lo podéis ver. No son venenos a tener en cuenta,
pero si os muerde una de estas, pues la mordedura en sí puede ser bastante dolorosa, que como digo, el veneno no es peligroso para nada. Así que estas son las especies más grandes que podemos encontrar dentro del hobby, y aunque el género Theraphosa es de los más conocidos y la Psiodora paraibana también, hay otras Pamphobeteus saliendo de Pamphobeteus antinous que no son tan conocidas, como el caso de Pamphobeteus Santo Domingo Goliath y Pamphobeteus sp. Manabi. Si vamos a otro género, estaríamos hablando de los géneros Chenestis. Estas también son tarántulas muy conocidas dentro del hobby, todo el mundo las conoce, y aunque es cierto que algunas de ellas tendrían tamaños más normales de 17-18 centímetros, que ya es algo a lo que estamos más acostumbrados, hay algunas de ellas que pueden llegar a 22, 23, 24 centímetros. Esta que vemos aquí es una hembra juvenil, no es adulta todavía y es una Chenestis sp. tenebris. SP, otra vez de nuevo, significa que no está descrita por la taxonomía o la ciencia. Y esta es una de las últimas especies que se podría decir que ha entrado en el hobby recientemente. Aún no se ven muchos ejemplares de ella, pero es otra especie que estaría dentro de las especies grandes de tarántula dentro del hobby. Es verdad que, bueno, dentro del género Chenestis las más conocidas son Imanis, aunque tenemos Chenestis sp. Bright, Chenestis sp. Blue, Chenestis sp. Megascopula, pero algunas de ellas sí estarían en las grandes y otras no. Espero que las especies os hayan parecido interesantes y nos vemos en el siguiente vídeo.